programa República de Ciudadanos, aquí por Punto de Corte, hoy estrenando nuevo estudio. Tenemos como invitado el día de hoy a Lauren Caballero. Él es internacionalista y analista político. Vamos a hablar de un tema que es fundamental. En esta última semana el presidente Juan Guaidó pidió a la Asamblea Nacional de forma urgente que aprobara la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, o TIAR. De asistencia recíproca. Gracias por la aclaratoria aquí de Lauren. Y lo primero que hay que preguntar, el conocido TIAR. Hay que preguntarte, Lauren, ¿qué es el TIAR? Porque la gente habla del TIAR, el liderazgo político habla del TIAR, es comentado, pero como que no termina de saberse realmente lo que es. Claro, fíjate. Primero, bueno, decir que el TIAR es un tratado, como el mismo nombre lo dice, de asistencia mutua que se crea con la intención de garantizar que frente a una amenaza armada, en este caso un ataque armado, contra un Estado que forme parte de la región americana, haya una respuesta colectiva por parte de los estados que firman ese tratado. Es decir, los estados partes de ese instrumento se comprometen a garantizar que toda amenaza de ese tipo va a tener una respuesta común y, por decirlo de algún modo, uniforme pues, ante cualquier amenaza que pueda poner en riesgo la paz o la seguridad del continente. En segundo lugar, es preciso aclarar, esto lo he dicho ya en otras oportunidades, pero no está de más, que el TIAR no es un instrumento para la guerra, como lo plantean algunos sectores de la política nacional, como lo ha venido planteando el chavismo desde hace unos cuantos años, ya digamos desde hace, no sé, una década más o menos, vienen asumiendo una postura frente a todos los instrumentos interamericanos, no solamente el TIAR, también tenemos el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos el caso de la propia OEA, que el chavismo cataloga como instrumentos al servicio del imperio norteamericano. Eso no es una verdad. En el caso particular del TIAR se trata de un instrumento que tiene, además como finalidad, además de garantizar la paz y la seguridad de la región, también establecer pues, ciertos mecanismos para que las diferencias que surjan entre los estados del continente sean resueltas mediante los mecanismos de solución pacífica de controversia reconocidos en el derecho internacional. ¿Podríamos hacer una diferencia? Porque pareciera que el TIAR es visto como una especie de OTAN a nivel del continente. Sí, bueno, en realidad, digamos, desde el punto de vista militar, como alianza militar, tiene algunas similitudes, pero hay que aclarar que en el caso del TIAR particularmente se trata de un mecanismo esencialmente defensivo, única y exclusivamente defensivo, que además está circunscrito a lo que es el sistema de Naciones Unidas. De hecho, en el mismo articulado del TIAR se hace referencia en reiteradas oportunidades a que los propósitos del tratado responden precisamente a garantizar los propósitos de Naciones Unidas. En el artículo 1, por ejemplo, los estados que firman este tratado se comprometen en primera instancia a rechazar la guerra, la condenan, por todos los medios condenan la guerra. Y eso es importante porque el artículo 2, numeral 4 de la Carta de Naciones Unidas, precisamente insta a los estados partes de la Organización de Naciones Unidas a que se abstengan del uso de la amenaza de la fuerza o del uso de la fuerza en sus relaciones mutuas. El artículo 2 del TIAR es interesante, ¿no? Porque es que se plantea a veces como si fuese un instrumento de guerra cuando no lo es. Al contrario, es un instrumento para la paz. El artículo 2 del TIAR establece que los estados que firman ese tratado se comprometen a dirimir sus controversias principalmente mediante los mecanismos pacíficos de solución de controversias internacionales. Y esos mecanismos, además de estar ahora en la Carta de la OEA bien claros, bien establecidos, estaban ya establecidos para 1947 en la Carta de la ONU, específicamente en el artículo 33. Podríamos decir, por ejemplo, que el caso de Barbados cumple de alguna manera principios del TIAR. Bajo esta perspectiva, por supuesto. ¿Por qué? Por poner un ejemplo, en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, citado anteriormente, se hace referencia a que algunos de los mecanismos de resolución pacífica son la mediación, la conciliación, el arreglo judicial, el arbitraje, negociaciones que las partes puedan emprender y otros mecanismos que las partes puedan acordar también. Entonces, la mediación es precisamente lo que se está dando en estos momentos en Barbados por intermedio del gobierno de Noruega. Es decir, hay un proceso allí que no solamente encuadra con lo que establece el TIAR, sino con lo que también establece
el propio ordenamiento jurídico internacional, desde la Carta de Naciones Unidas, pasando por la Carta de la OEA, aterrizando en el TIAR y bueno, evidentemente considerando también lo que establece los propios pactos regionales de solución pacífica, como el Pacto de Bogotá. Y hay una pregunta que debe ser clave. ¿En qué momento, qué experiencia tiene el TIAR en el cual se haya podido aplicar o haya llegado efectivamente a concretarse dentro del continente? Sí, es una pregunta interesante porque está o ha sido bastante difundido aquello de que el TIAR nunca ha servido para nada. Hay algún sector de la oposición que dice que es un instrumento que nunca en la vida sirvió, pues que está allí y es de adorno. La verdad es que no es así. El TIAR ha tenido algunas importantes aplicaciones. Por ejemplo, en el año 1960, Venezuela, en una situación conflictiva que hubo entre el gobierno venezolano, el gobierno democrático de Rómulo Betancourt, y en este caso el gobierno dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo, que era el gobernante de la República Dominicana, Venezuela invoca el TIAR por una razón, y es que este dictador de República Dominicana financia un atentado con bomba contra el presidente de Venezuela, lo cual, bueno, ya todos conocemos el resultado. El presidente salió prácticamente ileso, pero hubo muertos incluso allí. Y bueno, efectivamente eso generó una situación de carácter internacional, es el atentado de una dictadura contra un gobierno democrático, en este caso el gobierno de Rómulo. Y bueno, efectivamente se convoca a la reunión de consulta en el seno de la OEA y lo que se decide principalmente es que se va a aislar a la dictadura de Trujillo mediante la imposición de sanciones de índole comercial, mediante el retiro de los jefes de misión y la ruptura de relaciones diplomáticas, y así se crea una especie de círculo profiláctico en la región para impedir que, bueno, que las operaciones del gobierno dictatorial de Trujillo sigan teniendo las repercusiones que ya sabemos que, bueno... ¿Pudiera considerarse que en este caso el TIAR hizo un trabajo más de aislamiento de República Dominicana al resto del continente? En este caso, claro, además que hay que recordar también que la política exterior de Betancourt se centró principalmente en garantizar el aislamiento de los regímenes dictatoriales. Acuérdense que estábamos en un momento donde había una situación de alguna manera de surgimiento pues, de movimientos dictatoriales en todo el continente, y que la intención era precisamente garantizar y salvaguardar los intereses de la democracia venezolana. Hay otro ejemplo que tiene que ver particularmente con Cuba y también involucra a Venezuela. En el año 1964 resulta que el gobierno de Fidel estaba financiando movimientos subversivos en todo el continente porque quería exportar la revolución cubana, quería exportar el comunismo. Así pues, se financiaron movimientos revolucionarios en territorio venezolano que desembocaron en lo que todos conocemos como las guerrillas y todo lo demás, que recibieron apoyo cubano. Y por esa situación, que sin duda alguna ponía en riesgo la paz y la seguridad de la región, Venezuela también invocó el TIAR. Y en esa reunión se decidió que a Cuba había que imponerle también una serie de sanciones que aislaran pues, al gobierno de los Castro y le impidiesen seguir con ese intento absurdo de exportar por las balas la revolución cubana. Así que fue relativamente efectivo, pues por lo menos garantizó cierto margen de seguridad. Y hay algo que hay que aclarar, y quisiera preguntarte. El caso de la guerra de las Malvinas de Argentina, que parte del sector opositor que critica el tema de que el TIAR no sirve, es porque dice que en el caso de las Malvinas no se aplicó en defensa de la República Argentina en aquel momento. Claro, entonces que es un tratado, digamos que es un instrumento muy específico de todo lo que es el andamiaje del aparataje pues, jurídico internacional, y que si no se conoce con detalle puede prestarse a confusión. En el caso particular de las Malvinas hay que aclarar que el que inició pues, las operaciones militares o el acto de agresión fue precisamente el gobierno del dictador argentino en el año 82, y no se trató, como se estipula en el TIAR, de una agresión por parte de una potencia extracontinental contra un gobierno, o mejor dicho, contra alguno de los estados firmantes del TIAR, sino al contrario. Fue una agresión por parte de uno de los estados firmantes del TIAR contra una potencia extracontinental. Ese supuesto no lo establece el TIAR. Por eso no era posible, en el ejercicio de legítima defensa que se establece en la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 51, al cual, por cierto, hace mención el TIAR cuando se refiere al tema de las operaciones militares, no había pues, posibilidad de que se aplicara ningún tipo de medida. En todo caso,
hay otra situación allí que viene a jugar un papel preponderante, que es que Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, toma cartas en el asunto incluso antes de que el mismo tratado pudiera entrar en funcionamiento. Con lo cual, al estar en el nivel más alto de toma de decisiones, el TIAR es inoperante, a menos que bajo esas mismas circunstancias, el Consejo de Seguridad ordene a los estados firmantes del TIAR que tomen una medida. No fue el caso porque se determinó sin duda que Argentina fue el agresor. Lo último que yo acabo de decir, de hecho, fue el argumento que utilizó el canciller de Colombia para salvar el voto de ese país en las deliberaciones, y por eso no se aplicó el TIAR. No porque haya fallado, sino porque no era aplicable, era inoperante en ese caso particular. Y quiero preguntarte, y para que se tenga de alguna manera claridad al respecto, ¿cuál es el siguiente paso que le corresponde realizar a Juan Guaidó ya con la aprobación de la reincorporación de Venezuela al tratado? Mira, yo creo que quiero responderte esto con mucha responsabilidad. En primera instancia, yo le recomendaría al presidente Guaidó que explique con un poco más de claridad lo que realmente es el TIAR, porque hay un sector de la población que lamentablemente piensa que esto es un instrumento para que se conforme una coalición de países que muevan sus ejércitos pues, para acabar definitivamente con la dictadura o con el gobierno de Nicolás Maduro, como quieran llamarle, cuando realmente eso no es así y realmente confunde, porque esa percepción podría generar al final del camino más decepción en la gente. Lo que la mayoría del público va a decir cuando se den cuenta que realmente no funciona así es que el TIAR es más de lo mismo, y realmente no es que sea más de lo mismo, es que simple y sencillamente no se trata de un instrumento para la guerra, se trata de un instrumento para garantizar la paz. Así que en primera instancia es una recomendación que creo que es pertinente. Y con relación a lo que debe hacer el presidente Guaidó, evidentemente ya se aprobó pues, por la Asamblea Nacional en segunda discusión la adhesión de Venezuela al TIAR. Esta manifestación pues, de voluntad, esta ratificación del tratado se envía a la Secretaría de la OEA, y la Secretaría de la OEA informa al Consejo Permanente, o el Consejo Permanente informa pues, a los estados partes de este tratado que Venezuela se adhiere. No es un procedimiento que ni siquiera requiere la votación de los miembros, ni mucho menos para la aceptación, sino que es una simple notificación. Por cierto, hay que destacar que esta nueva firma, esta nueva incorporación al tratado por parte de Venezuela, la OEA tiene que informársela a la ONU. Fíjate cómo funciona, porque todos los tratados internacionales, para que tengan, digamos, una mayor validez, se acostumbra pues, a depositarlo ante la Secretaría de la Organización de Naciones Unidas. Más claro imposible, yo espero que los que nos hayan visto este programa estén más claros con el TIAR, tratemos además de que investiguen sobre lo que es el tratado. Y gracias Lauren por habernos acompañado. Gracias a ti por Esperemos tenerte en otra ocasión aquí en República de Ciudadanos y el programa de radio también de Punto de Corte por Fe y Alegría. Amigos, ha sido todo por hoy aquí en República de Ciudadanos por Punto de Corte. Nos veremos en otra próxima ocasión.